Hola de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a completar el recorrido por la obra del pintor sevillano Diego Velázquez, dentro de los vídeos que estamos dedicando a la pintura barroca española. Recordar que en el vídeo anterior estuvimos viendo su época sevillana, donde destacaba el realismo en las obras, la aparición de escenas cotidianas, costumbristas, con personajes para nada idealizados, donde no se dudaba en mostrar aspectos como la vejez o la fealdad que no suelen aparecer en las obras. En este caso vemos la vejez. También el gusto por las texturas, por los brillos, por los recipientes, como por ejemplo podemos ver en esta especie de bodegón que hay delante de la protagonista del cuadro, como también los reflejos de la luz en la botella del chaval que le está acompañando. En Velázquez, lo que para otros hubiera sido un punto final, este tenebrismo que destaca en la obra de José Rivera, sin embargo, va a ser simplemente un punto de partida que va a ir evolucionando. De hecho, esta evolución da un salto de gigante en su viaje a Italia, cuando conoce a los artistas de la escuela veneciana y cambia por completo su manera de pintar, especialmente el color, y va introduciendo uno de los elementos básicos de la obra de Velázquez, una de sus grandes aportaciones, que es la perspectiva aérea, el espacio, el aire que hay entre las figuras y que se retrata en el cuadro. Casi nos dan ganas o da la sensación de que podríamos pasear entre las figuras de la fragua de Vulcano, de los cuadros que realizó durante este viaje. Después del viaje a Italia, evidentemente regresa a la corte. Recordemos que Velázquez era retratista en la corte, era pintor de cámara de Felipe IV. Durante esta primera época, durante este regreso, veremos sus grandes retratos de la familia real y de los personajes de la corte, donde se van a acentuar los símbolos reales, el de la realeza, y donde también podemos contemplar el retrato psicológico. A lo que debemos añadir el efecto del paisaje, este paisaje de la sierra madrileña, donde los reyes solían ir a cazar, y también junto con el retrato del rey, en este caso vemos que es un retrato totalmente de aparato, muy simbólico, controlando perfectamente las riendas del caballo, un caballo de batalla. Lo vemos como con toda la calma, con una mano, mientras que con la otra sostiene la vara de mando, el símbolo de su poder. Bueno, pues también destacar la figura de los propios animales, de los caballos, tanto en el retrato en la pintura de caballos como en la pintura de los perros que acompaña en las cacerías a la realeza, veremos una gran capacidad de Velázquez. Aquí tenemos otros esos retratos, el conde duque de Olivares, el valido del rey, también esta actitud casi como de un monarca que va a entrar en batalla sujetando con soltura las riendas de este caballo encabritado, este hermoso caballo con estas crines tan brillantes. Todo el aparato, ¿no? La vara de mando, la armadura con estos brillos espectaculares y esta tarde este cielo nebuloso que parece que nos va a indicar la llegada de la batalla y el conde duque de Olivares como un general que está dispuesto a entrar en combate. Aquí tenemos un cuadro maravilloso, el príncipe Baltasar Carlos a caballo, donde las pinceladas se hacen más rápidas y donde hay una enorme precisión a la hora de, con estas pinceladas va generando el retrato. Cabe destacar que es un retrato complicado porque tenemos la figura de un niño, pero que este niño es un príncipe, por lo tanto tiene que tener todos los atributos de la realeza, pero al ser un niño se corre el riesgo de que estos atributos reales, este poder que nos enseña, caiga en una especie de caricatura. Sin embargo, Velázquez soluciona muy bien este problema y dota de una enorme dignidad, pero sin dejar de ser un niño, a la figura del príncipe Baltasar Carlos. Volvemos también a ver la fantástica representación del caballo, donde se ve ese estilo más impresionista, esa pincelada más rápida. Y por supuesto, de fondo estos maravillosos paisajes serranos. Junto con los retratos de la corte de los reyes, de los personajes importantes, también cabe destacar que Velázquez va a representar a unos personajes que pululan por ahí por la corte sin ser de la nobleza, sin ser de la familia real, sin ser enviados de las cortes extranjeras, que son los bufones, unos personajes que están para el divertimento de esta nobleza, para el divertimento de la familia real. Velázquez, sin embargo, los va a representar
con una gran dignidad y con una enorme profundidad psicológica. No hay burla en estos retratos, no se trata de mofarse de estos personajes, sino que Velázquez aprovechará estos retratos donde siente una mayor libertad creativa para dar rienda suelta a esta nueva forma de pintar, esta forma mucho más abocetada, donde la pincelada se va haciendo cada vez más suelta. Algunos de estos retratos, como veis, son personajes con enanismo, con algún tipo de problema de crecimiento, que estaban allí pues para el divertimento de la monarquía, pero representa como si fueran personajes de la nobleza, no en tono de burla, sino precisamente dotándolos de esa dignidad. De esta época, quizás la obra más conocida y destacada sea La rendición de Breda, un cuadro de enormes dimensiones que representa el momento en que la ciudad holandesa se rinde a Spínola. Podemos ver en este retrato, por un lado, en primer plano, la figura de los dos generales, la nobleza del vencedor, la victoria en la que no trata de humillar al derrotado, que se va a agachar, se va a arrodillar, mientras que el general vencedor impide que lo haga en esta entrega de las llaves. Detrás, al fondo, la batalla, los humos que ha dejado la destrucción de los cañonazos, de los disparos, y en el frente y a medio camino vemos las lanzas, ¿no? Este cuadro también se conoce precisamente por ese nombre, las lanzas, que representarían a esos soldados, a esos tercios, los tercios viejos, que tantas victorias le habían dado a la monarquía española, siendo posiblemente una de las mejores infanterías de la historia de los conflictos bélicos. Podemos ver también la representación de este caballo en primer plano, que genera una sensación de profundidad y un cierto desorden en el campo entre los personajes, pero que sin embargo el cuadro acaba siendo tremendamente equilibrado. Entre los vencedores vemos estas lanzas en riste, estas lanzas elevadas que contrastan con las de los derrotados, ¿no? Que están como vencidas. También de esta época es una de sus últimas obras religiosas, este Cristo crucificado, quizás una de las representaciones más elegantes, más hermosas de este momento de la vida de Cristo. En este caso es un Cristo que nos llama a la piedad en un fondo negro que todavía acentúa más el dramatismo de la escena. La sangre aparece dentro del cuadro, especialmente en las heridas que generan los clavos, en la herida de la lanza, pero no es lo que predomina dentro de la obra, dentro de la tradición que ya vimos en las esculturas barrocas de los pasos de Semana Santa en Andalucía, que seguían esta tradición, ¿no? Cristos muy clásicos, muy elegantes, que aunque las heridas aparece la muerte, pero no se recrean en esta sangre, en estas heridas, como veíamos, por ejemplo, en la escuela castellana. Muy bien, Velázquez hará un segundo viaje a Italia, ya como un personaje totalmente consagrado, va como representante de la corona. Es prácticamente una misión diplomática con dinero para comprar cuadros y durante este viaje también nos dejará algunas obras muy interesantes. Por un lado tenemos el retrato de Inocencio X, un retrato solemne, un retrato de pose, de aparato, donde se muestra todo el poder, toda la fuerza y también toda la desconfianza de este personaje, que esto se va a convertir esta obra en una de las grandes representaciones del poder. También veremos cómo inspirará, por ejemplo, a Francis Bacon en una serie de cuadros que hará sobre el tema del cuadro de Inocencio X. También retratará a Juan de Pareja, que era su criado, y aquí volvemos al juego que habíamos visto antes, como en los retratos donde no aparecen personajes de la corte, la libertad creativa de Velázquez, especialmente a la hora de trabajar las pinceladas, se aumenta muchísimo y se vuelve muchísimo más libre, dando origen a esos detalles que después tanto apreciarán los impresionistas. Dos cuadros que son dos pequeñas obras, pero sin embargo son importantísimas dentro de la historia de la pintura. Dos cuadros, dos paisajes de la Villa Medici, donde estuvo hospedado, donde estuvo de visita Velázquez, dos pequeños paisajes, donde lo más importante de todo es la representación de un paisaje, donde las figuras humanas no juegan un papel para nada importante, y después, aquí sí,
Velázquez ha dado rienda suelta a esta pincelada rápida que anticipa lo que será el impresionismo. Capta un momento, capta un instante. No es una trabajada pose, no es un paisaje para resaltar la figura de un rey, la figura de un monarca. No, el paisaje en sí mismo es lo que da pie al cuadro y la pincelada se vuelve más rápida para captar esa luz. En su retorno a la corte va a hacer terminará algunas de sus obras maestras. Por un lado, tenemos la Venus del espejo. Ya hemos visto cómo en la pintura barroca española, contrario a lo que ocurría con Rubens, no va a destacar por la sensualidad, por los desnudos. Vamos a ver muy pocos, casi todo es una pintura religiosa, muy comedida, y sin embargo, en este cuadro de Velázquez nos encontramos con esta representación de Venus y con el juego del espejo, que siempre ayuda a crear esta profundidad y a darle a la representación un aire mucho más de juego, ¿no? De la cara, la figura está de espaldas, pero podemos ver su rostro, también la belleza que se aprecia a sí misma, un cuerpo con una curvatura muy sensual que inspirará a muchos pintores posteriores. Por otro lado, su obra maestra, quizás una de las obras una de las obras más importantes de la historia de la pintura, lo que sí que puede ser quizás es la más importante, en la que vemos la representación de la familia de Felipe IV. En este caso, lo que se representa es un espacio, una habitación en la que ha llegado la infanta Margarita para ver a sus padres que están siendo retratados. Los padres aparecen reflejados en un espejo al fondo, que sería precisamente lo que está pintando Velázquez, es decir, una representación de la familia del monarca, de algunos de los personajes de la corte, como el aposentador, y también de las meninas, las niñas que acompañaban a la infanta Margarita. También vemos el juego del niño jugando con el perro que sin mutarse lo más mínimo presencia la escena. También la imagen de los bufones, en este caso del personaje que vemos aquí a la derecha. Velázquez se representa a sí mismo, incluso se coloca la Cruz de Santiago, un símbolo de que había logrado uno de sus objetivos cuando llegó a la corte, es decir, ser reconocido como miembro de la nobleza, es decir, como que la profesión de pintor no es una profesión manual, sino que es una profesión intelectual, como la de un poeta, y por lo tanto tiene derecho a pertenecer a la selecta Orden de Santiago. Aquí podemos ver en detalle la infanta Margarita y cómo esas pinceladas sueltas con las que va creando la figura. Fíjense especialmente en el lazo. También recordar que el cuadro de las meninas es el mejor ejemplo de esta perspectiva aérea, junto con el que veremos después del mito de Aracne, que además nos mete dentro del cuadro. La perspectiva va hacia el fondo con un punto de fuga en la figura del aposentador real que abre la puerta y aparece como otro segundo foco de luz, pero realmente lo que está ocurriendo en el cuadro está ocurriendo fuera del cuadro, delante, es decir, donde se situarían los espectadores, una perspectiva doble que nos metería a nosotros dentro del cuadro, dentro de la obra, en la posición que ocuparían los monarcas. El último de los cuadros del que hablaremos es de la fábula de Aracne, un cuadro fantástico donde por un lado vemos esa destreza técnica a la hora de conseguir con unas pinceladas muy rápidas generar una obra maravillosa, incluso el movimiento de la rueca es realmente espectacular, las transparencias de las telas, y juega en nos hace un doble juego, ¿no? Un cuadro dentro de otro. En primer plano tendríamos a las trabajadoras de la fábrica de tapices preparando los materiales, incluso un gatito ahí remoloneando en el suelo. Estas mujeres están ahí trabajando y en el fondo vemos un tapiz donde se nos muestra la fábula de Aracne, es decir, aquella tejedora que es tan buena en su trabajo que incluso se atrevió a retar a la diosa Atenea como castigo por vencerla en el concurso, la transformó en araña obligándole a tejer de por vida. Y así sería la fábula de Aracne. Jugamos en esos tres espacios, ¿no? Al fondo el tapiz ya terminado, delante las mujeres trabajando y en un plano medio aparecerían unos personajes de la corte contemplando este tapiz, todo creando una perspectiva muy muy profunda y con el juego de la perspectiva aérea para crear el espacio entre las figuras. Bueno, pues hasta aquí
nuestro repaso a la obra de Velázquez, nuestro repaso al barroco español y también nuestro repaso a todo el arte barroco. Lo dejamos aquí.